Hola, bienvenidos a Ginecobstetricia Virtual. En el video de hoy hablaremos de sufrimiento fetal y continúa con nosotros el doctor Enrique Cruz. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy bien, el doctor Alejandro Reyes, como siempre dando su punto de vista de la ginecobstetricia. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos a todos nuestros suscriptores. Bien, vamos a iniciar el tema contigo, Alejandro, para que nos expliques más o menos de qué se trata y nos puedan entender todo el público. ¿Qué significa sufrimiento fetal? Sufrimiento fetal es un término que se ha usado desde hace mucho tiempo y que básicamente implica algo interno en el bebé, que es la acidosis. La acidosis intrafetal obviamente nos va a causar que el sistema del bebé, el sistema cardíaco del bebé, que viene a partir del cerebro, empiece a tener alteraciones, que estas pueden ser la taquicardia y finalmente la bradicardia, y que obviamente nos pone en riesgo la vida del bebé. Esto puede ocurrir en cualquier momento del embarazo, pero obviamente es de vital importancia después de las 28 semanas, que es cuando el producto ya es viable y podemos nosotros hacer algo al respecto para poder ofrecerle la posibilidad de vivir. El término como tal es un poquito ambiguo porque se puede prestar para otras interpretaciones, ¿verdad? Pero son prácticamente estudios a través de muestras de sangre, como nosotros pudiéramos tener el diagnóstico final del sufrimiento fetal. Desde el punto de vista ginecológico, antes de que nace el bebé, tenemos dos maneras de identificarlo. Uno que es a través de un monitor fetal, en donde nosotros tenemos un trazo de la frecuencia cardíaca del producto, las contracciones de la mamá y los movimientos fetales que tiene el producto. A través de ese monitor, nosotros vamos a determinar si existe un riesgo de sufrimiento fetal. No es un diagnóstico confirmado, pero nos sugiere la probabilidad del mismo. Y finalmente, cuando ya tiene trabajo de parto la paciente, que empieza a tener dilatación de 4 centímetros o más, borramiento, y podemos romper las membranas, se puede tomar una muestra del cuero cabelludo, que se llama pHmetría del cuero cabelludo, en donde sí nos ofrece ya un poquito más de datos fidedignos de si efectivamente el producto tiene o no tiene sufrimiento fetal, porque estamos tomando una muestra de sangre muy pequeña, pero finalmente es de sangre, y en base a eso también nosotros podemos determinar si la vida del producto está en riesgo y en un momento dado poder actuar para extraerlo rápidamente. Y finalmente la última prueba, que ya de eso se encarga el pediatra, ¿verdad?, es tomar una muestra del cordón umbilical, en donde ya podemos nosotros, a partir de la sangre, determinar el pH que tiene el producto, que esa sería finalmente la definitiva, ¿no? Ya mencionaste cómo lo identifican, es decir, cómo se realiza el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se resuelve esta situación? Se resuelve, bueno, extrayendo el producto lo más pronto posible. Si la paciente tiene un trabajo de parto ya avanzado, en estas circunstancias lo que tenemos que hacer es extraerlo con un forceps, ¿verdad? Si tiene su dilatación completa, tiene todos los elementos para aplicar un forceps, podemos hacerlo a través de un forceps. Y si no las tiene las condiciones para el nacimiento rápido, breve, a través del parto, hay que hacer una operación cesárea, en donde ya implica abrir el abdomen de la paciente y extraer el producto a través del útero como tal. Aquí la cuestión es que nosotros tenemos un periodo de 30 minutos en donde podemos aplicar oxígeno, tomar algunas medidas para ayudar al producto y finalmente hacer lo necesario, ya sea por parto o por cesárea, para extraer rápidamente el producto. Y doctor Enrique, en ese momento que nace el bebé, ¿qué es lo que valora el pediatra? Bueno, hay una clasificación internacional que se llama APGAR, con B, es por sus siglas en inglés. Valoramos al minuto de nacimiento, es decir, una vez que el ginecólogo pinza el cordón umbilical,
A partir de ese momento empezamos cronológicamente a llevar qué tanto tiempo ha pasado desde que se pinzó el cordón, es decir, desde que se interrumpió la circulación de la placenta hacia el bebé. Las valoraciones son al inicio, al minuto de vida, es decir, todos los bebés, la mayoría de los que nacen en el primer minuto o en los primeros segundos, nacen de una coloración entre morada y azul. Eso es frecuente en los bebés. Por eso la valoración es al minuto y luego a los 5 minutos. Si esa valoración a los 5 minutos está normal, ahí termina, pero si el bebé tuvo alguna complicación, o en este caso sufrimiento fetal, ya sea crónico o agudo, como mencionó el doctor Alejandro, se prolonga la valoración hasta los 10 o 15 o 20 minutos, dependiendo. Entonces, lo que vamos a valorar nosotros es si el bebé llora, dependiendo de si el llanto es enérgico, si está como cuando tiene hambre ya después de un mes. Bueno, así ese llanto nos va a dar 2 puntos. En general, la calificación de APGAR puede variar desde 0 puntos hasta 10 puntos como máximo. Y es como si fuera un examen. A mayor calificación, mejor pronóstico. El APGAR nos habla de una asfixia o de qué tan grave es la asfixia a la hora del nacimiento. Una asfixia severa es cuando tenemos una puntuación de 0 a 3 puntos. Es decir, puede incluso no tener ningún punto y eso valora como un 0. Nos valora el APGAR si el bebé respira con dificultad o respira normal, o si no respira nada. Si la frecuencia del corazoncito del bebé está arriba de 100 latidos o menos de 100 latidos, es decir, lo normal de un bebé es de 120 a 160, pero para esta calificación se considera 100 más o 100 menos. O si no tiene frecuencia cardíaca, pues no se le da ningún punto. Si el bebé está de coloración rosita o solamente las manos las tiene moraditas o está completamente morado, bueno, ahí ya va a variar la puntuación también. Y qué tan reactivo está, es decir, si el bebé está como si estuviera dormido, todo aguadito, flácido, pues bueno, ahí no se le da ningún punto. Si el bebé tiene un poco de tono muscular, pues se le da un punto. Y si está bien reactivo, se le dan 2 puntos. Entonces, una asfixia severa es de 0 a 3 puntos de APGAR al minuto o a los 5 minutos, es decir, se puede recuperar de esta asfixia. Por ejemplo, el nacimiento del bebé puede que haya nacido sin respirar, sin llorar, sin latir el corazón, y una vez que se le da reanimación neonatal avanzada, esta calificación puede subir hasta 9 o 10 puntos incluso. Entonces, eso quiere decir que la asfixia se recuperó, pero no quiere decir que no pueda tener una secuela, es decir, la asfixia la tuvo. Y eso puede haber muchos daños secundarios a esta asfixia. Entonces, la clasificación que mayormente utilizamos es la de APGAR y eso nos va a orientar entre lo normal es arriba de 7. Es decir, la asfixia severa es de 0 a 3, la moderada es de 4 a 6 puntos y arriba de 7 se considera normal, es como que dice uno pasó de panzazo. Entonces, arriba de 7 es normal, entre más alta sea, pues es mejor el pronóstico. ¿Y cuál es el manejo, las medidas terapéuticas que se le brindan a un recién nacido con asfixia? Ok, son varias. La primera es mantener una adecuada oxigenación. La asfixia principal, o su definición, es que no haya un adecuado riego sanguíneo a todos los órganos y como secundario una falta de oxigenación. Entonces, el pH, como lo mencionó el doctor, se empieza a hacer muy ácido, es decir, la sangre se empieza a poner ácida y algunos órganos del bebé se protegen. No es lo mismo que un músculo dure 5 minutos sin oxígeno a que el cerebro dure 5 minutos, o el corazón, o el riñón, o el intestino. Cada órgano del bebé tiene determinada adaptación o resistencia a la falta de oxígeno. Lo que más se protege en un bebé es el cerebrito, es decir, deja de haber irrigación sanguínea al riñón, al intestino, a los pulmones o al corazón y por último al cerebro. Por eso, si el intestino dejó de oxigenarse, pues bueno, hay que dejar al bebé en ayuno, es decir, sin comer. Si el bebé tuvo afectación renal, hay que estar vigilando que no haga una insuficiencia renal aguda. Si el bebé tuvo falta de oxigenación en los músculos, puede hacer acidosis también láctica, es decir, que el músculo no esté trabajando adecuadamente. El corazón también puede afectarse. Y por último, el cerebro. El cerebro es lo más delicado porque nos puede dejar más secuelas. Entonces, aquí lo más importante es mantener una oxigenación y un flujo sanguíneo adecuado, con medicamentos, con algún dispositivo externo, pero lo principal es mantener una adecuada oxigenación. Independientemente si el bebé no está en condiciones de respirar por sí solo, bueno, utilizar un dispositivo que le pueda mantener un flujo sanguíneo adecuado. Si el corazón del bebé no late bien,
a administrarle algún medicamento para mejorar la contracción, y si no hay un flujo sanguíneo general, también hay medicamentos para mejorar el flujo sanguíneo. Entonces, igual el manejo, como en todas las situaciones, es multidisciplinario, es decir, valorar al bebé en general y tener mucha vigilancia en cuanto a la oxigenación cerebral. ¿Y cuáles son las secuelas que va a presentar este niño? Ok, los riesgos son, obviamente, los más graves, el daño neurológico, es decir, que un bebé quede con parálisis cerebral infantil. Hay una clasificación que utilizamos para valorar conforme vaya creciendo, si es independiente para actividades de la vida diaria, es decir, si es un bebé que se va a valer por sí solo cuando crezca, si va a poder hablar, si va a poder caminar, si va a tener alguna rigidez. A lo mejor algunas personas han visto a alguien que tiene alguna lesión cerebral o una parálisis cerebral infantil. Algunas personas hablan, algunas personas caminan con dificultad, otras son totalmente dependientes del familiar, es decir, no pueden controlar esfínteres, usan pañal, no pueden comunicarse, e incluso a veces no pueden comer y hay que ponerles una sonda o algo. Entonces, esas son las principales complicaciones neurológicas, pero de ahí también están pues las renales, las visuales, todo lo que le deje de oxigenado al bebé le puede tener afectación. Entonces, pero las más graves son las neurológicas, y bueno, para eso pues también hay terapias, hay tratamientos. Se puede no revertir, pero sí disminuir las secuelas, es decir, con terapias, con tratamiento. De ser una afectación severa, se puede mejorar incluso la calidad de vida, y hay niños o pacientes que tuvieron asfixia perinatal y que no tienen ninguna secuela. Esto va a depender mucho también pues, de los cuidados que se le hayan dado después de la asfixia o del sufrimiento fetal, y ya cuando está en casa también el seguimiento. Bien, esto es todo acerca de este tema. Le agradecemos al doctor Enrique Cruz su presencia y que nos haya brindado información para aclarar dudas a todos ustedes. Como siempre, les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, dejen sus comentarios en este video, dejen también sus likes. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que ingresen a nuestra página www.ginecobstetriciavirtual.com. Hasta el próximo video.